Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro. Mi nombre es Oscar Díaz y como todos los domingos a las 7 de la noche, pues los acompañamos en la siguiente hora, con repetición a las 9 de la noche por este mismo canal, ATV+. Bien, hoy tenemos varias cosas para ustedes, como siempre, entretenidas, diversas y además llenas de mucha información. Empezamos para mencionar, porque salimos en vivo, son las 7 de la noche con 40 segundos, las noticias del día, las más saltantes. Ayer el Poder Judicial impuso nada menos que 33 meses de impedimento de salida del país al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, amiguísimo del presidente Castillo, investigado por organización criminal y colusión en agravio del Estado. Esto es algo muy serio, muy importante, que se ha dado apenas ayer. Pero hoy, cuando se jugaba el primer tiempo del partido Perú-Nueva Zelanda en Barcelona, que fue un bello espectáculo, no solamente por lo del campo, sino por la presencia de los peruanos, la barra increíble. Bueno, mientras se daba este primer tiempo, renunció el ministro de Agricultura, el cuestionado ministro de Agricultura, que juramentó hace apenas 2 semanas, justamente un domingo como este, a esta hora más o menos del programa. Bueno, había muchas críticas y lo que sabemos es que está por renunciar también en cualquier momento el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, que también está muy cuestionado. Por último, la última del día es que la Fiscalía de la Nación ha citado al presidente de la República, Pedro Castillo, para el lunes 13 a las 10 de la mañana para rendir declaraciones. O sea que el presidente se perdería el partido repechaje de Perú con quien corresponda. Así están las cosas hoy. O sea, día tras día aparecen noticias de renuncias, de nombramientos, de despidos, de procesos judiciales, de investigaciones fiscales. Eso es lo que estamos viviendo día a día, lamentablemente, en el Perú y no podemos dejar de informarlo. Pero este programa es un espacio que lo que trata es de encontrar también salidas y soluciones, porque el Perú es más grande que Pedro Castillo y su gobierno, ciertamente. Bien, y con esto vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro primer invitado en este momento por vía Zoom, ya que hay una noticia que también nos toca a todos absolutamente, y es que a partir del 1 de julio ya no habrán todas las gasolinas que hay y se expenden hoy, sino habrán 2 básicamente, y para eso estamos conectados con el presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios, Edwin Pinedo, a quien damos la bienvenida. Edwin, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, señor Oscar Díaz? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme y transmitir un poco de mis conocimientos a su digna concurrencia. Bueno, gracias a usted, Edwin. Por favor, desde el 1 de julio, como decía, los grifos van a vender solo 2 tipos de gasolinas, entendemos. El premium, o de 96 octanos, que va a reemplazar a las de 95, 97 y 98. Y la regular, o de 91 octanos, que va a reemplazar a la de 84 y 90 octanos. La pregunta es, ¿esta medida simplifica el mercado de combustibles como pretende la norma, señor Pinedo? Sí, señor Díaz, lo que sucede es que yo creo que la norma está bien enfocada para optimizar el uso de la infraestructura requerida, con el fin de que la comercialización de gasolina y gasoles influya bastante en la reducción de costos y contribuya al medio ambiente. Eso va en beneficio del usuario, definitivamente, ¿no? Ahora, el decreto supremo, el 014-2021, pretende corregir, dicen, las distorsiones del actual mercado de combustibles, que expende hasta 5 tipos de gasol y 4 clases de gasolina, ocasionando esto falta de stocks. Este decreto, señor Pinedo, ustedes tienen años en esto, ¿va a lograr bajar el precio de los combustibles? Porque se está creando esta expectativa, y ¿quién mejor que usted para que lo aclare? Sí, evidentemente. Lo que sucede es que en toda la cadena de comercialización, tanto el importador como el productor y en este último caso los griferos, tenemos propiamente lo que usted acaba de decir, como 9 tanques para 9 tipos de gasolina. Eso es una locura en el mundo, el primer mundo. Máximo son 2, como se van a pretender colocar en el país. ¿Usted se imagina que el tanque carguero que viene desde el Golfo de México o de otros países productores de petróleo con 9 tipos de gasolina, hoy solo serán 2, y en las costas del Perú, donde están las plantas de almacenamiento,
van a optimizar sus recursos. Eso definitivamente va a haber una reducción importante en los costos y espero, sí, como es una ley de oferta y demanda, espero que esté en beneficio de la población, ¿no? Eso sí es definitivo. Qué bueno, eso es una buena noticia. Vale la pena precisar que esta medida no es de este gobierno en realidad, sino que viene del gobierno anterior, pero como dice el señor Pinedo, pues nada, era un caos absoluto tener tantos tipos de gasolina en el Perú. Pasando a un siguiente tema, y con esto termino este contacto, señor Pinedo. El premier Aníbal Torres, que parece que les ha agarrado cariño a ustedes, a los griferos y dueños de estaciones de servicio, porque los menciona cada 2 semanas, me parece, declaró que Petroperú debería ser el dueño de los grifos para evitar los monopolios, lo cual me parece un contrasentido total, porque si Petroperú fuera dueño de todos los grifos, sería más bien un monopolio. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre las declaraciones del premier Aníbal Torres? No, el presidente del Consejo de Ministros miente. Las incomprensibles declaraciones públicas vertidas días atrás por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, afirmando que supuestamente los monopolios y oligopolios de los grifos son culpables de que no hayan bajado los precios, está fuera de la realidad. El primer ministro miente cuando dice que los grifos son monopolios y oligopolios cuando es absolutamente falso. Como todo el mundo sabe, los grifos no pertenecen a un solo comercializador de combustible, y menos aún a un reducido número de empresas, sino todo lo contrario. Hoy somos 5.000 estaciones de servicios en el Perú. El 46% de ellos, o sea, casi la mitad de ellos, son independientes. Son empresas que no están abanderadas con ninguna marca. La diferencia, la otra mitad, sí, evidentemente están con estas empresas que muchas las conocen, pero son franquiciadas, pero operadas en muchos casos por sus propios propietarios. Además, si Petroperú interviene en el mercado con sus marcas a través de su franquicia, o sea que eso es definitivo, o sea, Petroperú está en el mercado, no que no diga el primer ministro que no está. Y si el gobierno decide entrar con grifos propios, será uno más del mercado. Y el primer ministro miente también, dice que somos responsables de que no íbamos a bajar los precios de los combustibles. Esa es una realidad, irrealidad total. Fíjese usted, nuestro país es un país netamente importador, donde hoy, al día de hoy, el viernes, estuvo en $116 el barril de petróleo, más el transporte, más los gastos. Eso llega a $130 el barril de combustible hoy, con todos los factores externos que tenemos, tema de guerra, oferta y demanda, $130. Hace un año, el 2021, estuvo en promedio $60. Evidentemente está el doble, pero no por responsabilidad nuestra. Claro. Los factores externos, nuestro país es importador. Nuestro país necesita 250.000 barriles diarios para el automóvil, para la casa. Y produce menos de 50.000. Entonces es más o menos no produce ni 20%. Entonces, ¿de es. dónde va a sacar el país ese tema? No sé. Mire, si Petroperú tendría que tener sus grifos, podría vender a menor precio, correcto, pero eso va a generar pérdida. ¿Y después quién paga eso, señor Díaz? Claro. ¿Quién paga eso? ¿Qué empresa pública ha generado riqueza? Ninguna. Y nosotros que peinamos canas, evidentemente, antes del 90, todas las empresas públicas quebradas, pésimo empresario. Esa es una real realidad. Lo que le quiero comentar también, que nosotros hoy aproximadamente somos 500.000 personas, 500.000 trabajadores que trabajan, evidentemente, en las estaciones, en todas las zonas del país, o lugares más recónditos del país donde el Estado no existe, con grifos rurales y buques, grifos flotantes, ¿no? De acuerdo. Entonces, que no venga el señor primer ministro a decirnos este tipo de cosas provocando el enfrentamiento entre peruanos. De acuerdo. No es justo que sus declaraciones responsabilicen a personas y empresas del sector, ¿no? De acuerdo, por eso lo llamamos. Es lamentable este tema, ¿no? Por eso lo llamamos, Edwin. Creo que ha sido usted bastante claro y directo respecto a la posición de sus agremiados, de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú, y también frente a las declaraciones
sinceramente irresponsables del primer ministro. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, señor. Hasta cualquier momento. Bien, después de esta conversación nos vamos con la entrevista central de hoy, donde tendremos al economista Jorge Chávez, expresidente del Banco Central de Reserva y presidente de Maximixe, pero eso viene gracias a Viceversa Consulting. Empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, ya está con nosotros el invitado anunciado, Jorge Chávez, destacado economista, expresidente del Banco Central de Reserva y presidente de Maximixe. Buenas noches, Jorge, gusto de tenerte aquí. Buenas noches, Óscar, un gran gusto. Es un momento para reflexionar sobre lo que está pasando en el país. Te decía antes de salir al aire que hay dos mundos, ¿no? Y yo estoy a veces confundido, ciertamente. El mundo de la macroeconomía, donde todo el mundo nos ve con admiración a nivel internacional, somos la segunda economía que más creció en la pandemia y la que se ha recuperado más rápido, tenemos buenas reservas internacionales, somos el país que menos ha crecido en su endeudamiento en comparación a otros países que ya superan pues, el 120 o 30% como el propio Argentina, que es un desastre, pero por otro lado la microeconomía no va bien. Entonces, empecemos por el mundo. Se ha hablado de la estaflación. La estaflación es esta combinación peligrosísima, explosiva, de inflación con recesión. ¿Tú ves eso inevitable? Bueno, el concepto de estaflación es la confluencia de recesión o estancamiento con inflación, ¿no? Con inflaciones altas. Y además de la confluencia hay una retroalimentación, o sea, la alta inflación lo que hace es mermar los ingresos disponibles de las personas, o sea, su poder adquisitivo, y a través de este efecto genera una pérdida de capacidad de pago en caso de que estas personas tienen deudas, entonces se aumenta el riesgo crediticio. Ahora, esto puede ser en niveles que pueda ser manejable, en cuyo caso podríamos esperar hasta el momento la probabilidad de una estanflación abierta con recesión es solamente de un 30%, pero el porcentaje de probabilidad viene creciendo de acuerdo con los sucesos que se van dando, ¿no? Y actualmente lo que sí podemos afirmar es que buena parte, por lo menos aproximadamente la mitad de los países en el mundo, están indefectiblemente entrando a esta situación de estanflación, mientras que otros van a poder pasarla con un nivel de crecimiento un poco menor, pero sin llegar a un estancamiento, ¿no? El caso de Estados Unidos, por ejemplo, es de una desaceleración de la economía. Así es. Y ya ahora se prevé solo un crecimiento de 2,6%. Y han subido los intereses de manera también dramática, como no pasaba en décadas. Así es. Creo que desde el gobierno de Jimmy Carter, ¿no? Más o menos. Así es. Hay toda una política monetaria muy, digamos, básicamente de romper con esta política extremadamente laxa que ha mantenido por mucho tiempo la Reserva Federal y otros bancos centrales. Pero lamentablemente este cambio de política ha llegado muy tarde y confluye con la guerra con Ucrania, la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces los impactos ahí se están cruzando y eso está generando una mayor probabilidad de recesión. Pero digamos, en líneas generales el Perú, digamos, es una economía que mantiene buenos fundamentos macroeconómicos, pero que sin embargo yo creo que ha perdido dinamismo, ¿no? Yo tengo unas láminas ahí, no sé si las podemos A ver, por mostrar. favor, si pueden mostrarlas, para ir comentándolas. Para ir viendo cómo es que... Esta, por ejemplo, ¿de qué se trata, Jorge? Bueno, aquí podemos apreciar el comportamiento que tuvo el PBI global de la economía peruana, y también he graficado dos sectores que son claves para el Perú, que es el sector minero, ¿no? Que como vemos siguió una tendencia parecida a la del PBI global, o sea que el PBI global está muy atado a lo que sucede en la minería, ¿no? Cuando la minería cae mucho, el PBI global cae mucho. Ahora vamos a ver por qué sucede esto. Pero
aquí podemos ver cuál es esa línea punteada, es la perspectiva de crecimiento, la tendencia que venía de atrás, ¿no? Desde antes de la pandemia, ¿no? O sea, la tendencia pre-pandemia. Sí, claro. Y podemos apreciar cómo es que el PBI real está evolucionando por debajo de la tendencia que había antes de la pandemia. Si bien se ha recuperado el nivel que hubo de PBI Sí, claro. antes de la pandemia, sin embargo, la tendencia se está perdiendo y eso está... Y básicamente, si volvemos a la lámina, por favor. Por favor, atrás. Tiene que ver con la pérdida de dinamismo de la minería, ¿no? Claro. Debido a los conflictos sociales, a la política gubernamental totalmente, digamos, imprevisible, ¿no? Sí, pues errática. Errática. Y todo esto está generando una pérdida de confianza, Cuando, pérdida de producción. contrariamente a lo que podría pasar, y lo hemos dicho desde el principio en este programa, Jorge, y es el hecho de que, por ejemplo, la aceleración del cambio de la matriz energética en el mundo por el COVID y luego por la guerra de Ucrania, que está obligando a Estados Unidos y a Europa en general a acelerar el camino hacia las energías renovables, beneficia al Perú porque se está demandando mucho más cobre, ¿no? Níquel, etcétera, otros metales que nosotros producimos. Y evidentemente esto podría ser aprovechada, esta ola, en favor del Perú, y estamos haciendo todo lo contrario. Sí, el auge de la economía circular en general va a beneficiar mucho a los países que cuentan con minerales diversos, ¿no? Otros minerales distintos al cobre, al oro, que son los que básicamente hemos exportado más nosotros, ¿no? Y bueno, el níquel va a ser, es un tema muy importante para las baterías de los autos eléctricos. Exacto. Y la producción de autos eléctricos, indudablemente que tiene un futuro tremendo, pero los impactos de esta sustitución energética hay que verlos a mediano o largo plazo. O sea, no es muy poco probable que se pueda producir cambios radicales, por más que Alemania en este momento quisiera lograrlo, pero no se puede. Lo cual nos da una ventana para poder vender nuestro petróleo, nuestro gas y nuestros minerales. Así es. Bueno, y no lo estamos haciendo. Solamente eso, el Perú tiene una condición muy especial en el mundo como zona geográfica en la cual la energía eólica y la energía térmica. Exacto. O sea, tenemos un potencial enorme, ¿no? Sí. para estas energías que son sostenibles. Y ahora ¿no? el nitrógeno verde, Así es. el hidrógeno verde, perdón, de lo cual vamos a hablar ahora con un invitado más adelante también. O sea, el Perú es un país lleno de potencial, por eso es que todavía los inversionistas nos siguen viendo, pero digamos, lo que acabo de reseñar al inicio del programa, que nos duran los ministros 2 semanas, y ahora vuelve a nombrar a todos los viceministros, a todos los directores, o sea, en ministerios importantes como Transportes y Comunicaciones o Agricultura, es un daño tremendo a la economía nacional. Así es. Sí, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Por favor, señor director, a ver cuál es la lámina. ¿Esta? Justamente aquí lo que estamos mostrando cómo es que el Perú está desperdiciando la oportunidad de que la minería se convierta en una palanca de desarrollo para poder justamente diversificar la producción. Exacto. O sea, industrializar. Todos, digamos, la gente que rodea al gobierno se han venido con un discurso como que lo que se necesita es industrializar y para eso hay que eliminar la minería, ¿no? O hay que, y en realidad la industrialización pasa más bien por impulsar la minería, porque la minería es fundamento de la industria y además que genera excedentes que bien utilizados por el gobierno, porque a través, estamos viendo, por ejemplo, el 16% de la recaudación fiscal, ¿no? 63% de las divisas que genera el país son puestas por la minería, ¿no? Y luego un impacto en el empleo formidable, porque no hay que mirar solamente el impacto directo en el empleo, o sea, tiene un impacto indirecto, ¿no? En actividades como el transporte, servicios. Así es. Y también un impacto inducido por las nuevas inversiones, que magnifica esto. Entonces, por cada dólar que se invierte en minería, yo creo que hay que pensar en 8 veces su impacto en empleo de ese dólar que se Totalmente. está Además, invirtiendo. lo importante acá es que ya no estamos hablando de ideología, sino que hay que ser prácticos. Si lo que tenemos es este potencial tremendo de la minería, usar, como tú dices, para apalancar, para, digamos, hacer crecer otras actividades, que es lo que no hemos estado haciendo. ¿Qué otra lámina tenemos? Tenemos la siguiente, por favor. Podemos apreciar cómo es que
el cobre y el oro han sido severamente golpeados por los conflictos sociales y están en descenso. Más bien son otros minerales los que están teniendo una evolución más al alza, ¿no? Y lamentablemente pues tenemos una estructura de producción minera que todavía está muy concentrada en cobre y digamos hay nuevas inversiones que hay que promover, ¿no? Ahora, quería hacer algunas reflexiones contigo antes que nos gane el tiempo. En este programa estamos tratando de hacer el esfuerzo, no fácil, de reconocer las cosas buenas y no solo las malas, ¿no es cierto? Porque la crítica es feroz y hay muchas cosas que criticar. ¿Crees tú que ha sido importante, crucial, que este gobierno mantenga y renueve, extienda la permanencia por 5 años de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? ¿No crees tú que sería otra la historia en este momento si es que no estuviese él y su nuevo directorio en el Banco Central de Reserva? Sí, yo pienso que, digamos, no es que se trate de la persona en sí, ¿no? Pero sí, digamos, él obviamente tiene una trayectoria que genera credibilidad, o alguien como él hubiera sido, pero digamos, Renzo Rossini lamentablemente falleció. Así es. Hubiese sido también una persona que hubiera también generado una credibilidad bastante alta, pero yo creo que ese es el fundamento ahorita más importante que está generando la estabilidad de precios en Perú. Digamos que si bien han subido los precios, yo creo que la política del Banco Central está por buen camino. Se inició el ajuste de las tasas referenciales mucho antes que los bancos centrales de las economías grandes, y eso le está dando una ventaja al Ahora, Perú. tú has sido presidente del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué importancia y qué papel va a jugar el Banco Central en lo que se viene? Es decir, en esta crisis que se viene, hablábamos al inicio de la estanflación, ya sabemos que el tema de los fertilizantes, ¿no? el tema del incremento del petróleo, el combustible por la guerra. ¿Cuál es el margen de maniobra del Banco Central de Reserva del Perú? Bueno, el Banco Central mantiene su autonomía en la política monetaria, pero la inflación no solamente tiene que ver con la política monetaria, también tiene que ver con la política fiscal, ¿no? Y con la política de ingresos. Hay mucha repartición de bonos, adelantos de CTS, adelantos de fondos de pensiones, y todo eso genera, digamos, liquidez en los bolsillos, pero eso está generando, se está convirtiendo en un factor inflacionario. Quizás no sea lo sustantivo en la explicación de la inflación, pero sí creo que está jugando un rol en la presión inflacionaria, y porque en este gobierno, digamos, lamentablemente no hay una eficiencia en el gasto, no hay claridad en cómo gastar los recursos fiscales de una manera óptima, y entonces se reparte el dinero. Esto ya desde el inicio que empezó con el anterior ministro de Economía, esa ha sido la política, y yo creo que, digamos, eso está generando una, digamos, a corto plazo, claro, ha permitido mantener, digamos, una actividad económica favorecida por esta situación, pero a mediano plazo eso va a tener un impacto negativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar las cosas con un sentido de mediano y largo plazo, y eso está faltando en el gobierno. Última pregunta. ¿Miras con optimismo o con pesimismo el futuro inmediato económico del Perú? Bueno, el futuro inmediato no se puede ser muy pesimistas en realidad, porque, digamos, las cosas que está haciendo o dejando de hacer el gobierno no tienen un impacto a corto plazo, sino que afectan la productividad y la competitividad del país. O sea, la productividad ahorita está bajando, la competitividad, la eficiencia del gasto público, y todo eso lo que va a hacer es minar la perspectiva de crecimiento a futuro, y eso va a hacer que generar un escenario de inversión privada mucho menor al que hubiéramos tenido si hubieran habido señales positivas, ¿no? Pero, digamos, esos impactos los vamos a sentir al cabo de 5 años de gobierno, ¿no? Al final vamos a encontrar que la economía va para mí, o se estanca o entra a una recesión tarde o temprano. Si se mantiene esta, digamos, orientación actual de que los ministros salen, entran, además se cobra cupo por poner a un ministro, no interesa si es que tiene competencias o no. Claro. En fin, yo diría que como si fuera un gobierno de Lampa, ¿no? O sea, no de la Lampa, sino... No de la Lampa, sino de Lampa. y eso, la verdad que yo creo que más que el temor al comunismo es el temor al caos, y al
un populismo desenfrenado, no solamente del gobierno, sino también del Congreso, porque muchas de las iniciativas populistas también vienen por el lado del Congreso. Así es. Ahora, un tema crucial ahorita es el tema de los fertilizantes y el impacto que va a tener eso en el agro y también en la alimentación de la población. Ya hay ollas comunes, ¿no? Que están desabastecidas, la gente, son como 2.600 ollas comunes, de la cual estamos viviendo, sobre todo la gente de zonas muy pobres en las urbes, ¿no? Y hay un problema enorme y el gobierno hasta ahora prácticamente no ha movido un dedo por ayudar esta situación, y esto se puede agudizar con el tema de los fertilizantes. Ahí tenía una lámina de... Ya nos ganó el tiempo, lamentablemente. Jorge, como siempre, muchas gracias. Clarísimo tu lectura, tratando de ponderar lo bueno y lo malo. El Perú es más grande que sus problemas y que el gobierno de Castillo, por supuesto, pero habrá otra ocasión para conversar nuevamente. Muchas gracias. Que se arregle la cosa política. Así es. Muchas gracias. Nos vamos de inmediato a una pausa, la primera del programa, y regresamos con mucho más por ustedes, y enseguida, por supuesto, los dejamos con la Bolsa de Trabajo. Bien, amigos, empezamos el segundo bloque de Tierra Adentro y 5 de junio en vivo y en directo. Son las 7 de la noche con 30 minutos y 15 segundos. Bien, hemos conversado en la primera parte con Edwin Pinedo, presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios. Hay buenas noticias. Al bajarse la cantidad de gasolinas y gasols que se expenden hoy a dos grupos, parece que va a minorar el impacto también del precio sobre todos los combustibles, lo cual es muy bueno. Ciertamente, y también conversamos con Jorge Chávez, expresidente del Banco Central de Reserva, haciendo una revisión de lo que es la situación económica. Aquí en el programa, como siempre, tratamos de ver los puntos positivos y negativos, porque si nos quedamos solo en los negativos nos matamos todos. Bueno, les recuerdo que este programa también está en redes sociales y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Tierra Adentro Perú, como pueden ver, nuestro canal de YouTube. El programa está a partir de los lunes, todas las ediciones en HD, para que ustedes las puedan disfrutar, puedan revisar las entrevistas, porque hay mucha, como han visto, hay mucha información valiosa que compartimos con ustedes y vale la pena tenerlos. Y también están mis redes sociales como Oscar Díaz Perú. Y bien, sin más preámbulos, vamos a presentar de inmediato, en directo desde Wall Street, gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GCG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GCG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Y ya estamos en contacto directo con nuestro corresponsal, analista financiero internacional desde Nueva York, José González. José, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Encantado de estar en el programa. José, tres temas. Primero, la producción de cobre en Chile ha caído, según se informa, 10% en el primer trimestre de este año. ¿Qué nos dice este hecho? ¿Y tiene alguna relación, José, con el tema de la pretensión chilena de crear una empresa estatal para la explotación de litio? Una precisión nada más, Oscar, fue únicamente en abril. El Instituto Nacional de Estadística de Chile publica el índice de producción de abril que cae 3.6%. Okay. Dentro de este índice, el sector minero cae a 10.6% y la actividad doméstica en el sector minero metálico, que es fundamentalmente cobre, cae 12.2%. ¿Qué dice el Instituto de Estadística de Chile? Que es un problema de extracción y procesamiento, menor tratamiento y baja ley de mineral en importantes empresas del rubro, que han hecho que la producción de cobre sea de 421.742 toneladas métricas en abril del 22, comparadas a 467.600 en abril del año pasado. ¿Pero esto es un hipo o explica algo? No dan más detalles, ni un solo detalle. Hemos indagado, hemos preguntado. Como es abril, no salen en los resultados del primer trimestre las corporaciones. Es muy raro. Cochilco decía hace unas semanas que la producción de cobre en Chile va a caer
más del 30% en 15 años. Sin embargo, este número en un solo mes llama mucho la atención. Veremos cuáles son los detalles. Si tiene alguna relación o no con los anuncios que hace la ministra de Minería, Marcela Hernando, que subraya que hay un compromiso del gobierno de Boric de crear una empresa estatal de litio, y Boric dice que se espera tener la propuesta a fin de año, y la ministra dice que será de capital privado y público, pero con mayor participación del Estado, y Boric dice que no volverán a cometer el error histórico de privatizar los recursos. Tampoco tenemos detalles. En el caso de México, la ley de estatización del litio busca compensar la caída en el ingreso petrolero, a pesar de que no es suficiente, y tampoco sería suficiente en el caso chileno. De acuerdo, de acuerdo. José, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia ayer, Luigi Di Maio, aseguró que, entre comillas, la guerra mundial del pan ya ha comenzado. Y esto por efecto, efectivamente, del bloqueo de los cereales de Ucrania. Y de eso hablamos hace 3 semanas contigo. O sea, ¿es tan así? Mira, hay 30 millones, se señala el Wall Street Journal hoy mismo, que hay 30 millones de toneladas métricas de trigo atrapadas en Ucrania, por 2 razones. El puerto Mariupol ha sido destruido y la campaña en el sur de Ucrania va contra Odessa, y el trigo está, y las radas de los puertos ucranianos han sido minadas por los ucranianos para evitar que la Marina de Guerra rusa tome control de los puertos. El trigo no puede salir. Hay alternativas para sacarlo por Polonia, por Rumanía, por Bielorrusia, pero los trenes tienen tracks, o sea, rieles distintos. Es imposible sacar ese trigo, probablemente no salga, está siendo saqueado por Rusia. Los italianos están ofreciendo para desminar las radas, y el problema es global porque el impacto en los precios sigue siendo constante, pero en regiones como África o el Medio Oriente, que dependen del 90-100% del trigo ucraniano, la situación es muy grave, lo que subraya el secretario de Relaciones Exteriores de Italia, que pueden haber conmociones sociales en los próximos meses en esas regiones. Última, la del estribo. La última encuesta de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ¿qué dice? Que están nariz a nariz. El Centro Nacional de Consultoría, que hace las encuestas para semana, que son las más seguidas en el país, señala en su última encuesta que se publica ayer que Petro tiene 44.9 y Hernández 41, con un margen de error del 2%. El mismo CNC, para la estación de radio NSM, en una encuesta telefónica más pequeña, señala que Petro tiene 39 y Hernández 41, con un margen de error de 2.8%. Es decir, hay un empate técnico, y en el tracking que ha lanzado RCN Televisión, la diferencia entre ambos candidatos pasa del 7.7 al 1.6, con un margen de error de casi el 3%. El enfoque hoy día en Colombia es en los votos en blanco, que fueron 1.73 en la elección presidencial y que hoy día son del 8%. Los demográficos, los geográficos, el voto en blanco y las últimas declaraciones del candidato Hernández, que empiezan a crear un sentimiento negativo en Colombia, van a hacer que la elección del 19 de junio sea nariz a nariz. Sí, de infarto. Gracias, José González, como siempre. Muchas gracias. Fue nuestro contacto desde Wall Street, desde Nueva York, con José González. Y nos vamos ahora de inmediato a una entrevista sobre un tema que ya tocamos antes en el programa y que tiene que ver con el hidrógeno, que es esta nueva energía renovable que está tomando mucho vuelo en el mundo y que ya llegó al Perú. Y tenemos aquí al presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno, Daniel Cámac, para conversar sobre este tema de vital importancia para el desarrollo de nuestro país, del presente y del futuro. Veamos de inmediato un video para que nos cuente Daniel, empezando esta conversación, qué es lo que estamos viendo aquí, que es la central eólica Punta Lomitas. Por favor, si podemos mostrar el video, señor director. Allí. Esto, por favor, Daniel, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos los televidentes. Mira, estamos viendo el video de la construcción de la planta eólica Punta Lomitas. Es una planta de generación no renovable, ¿no? Renovable no convencional, que se está instalando en el distrito de Ocucaje, ¿no? Consta de aproximadamente 50 aeros de 5.2 megavatios. Este proyecto, cuando entre en operación, de hecho va a ser la central eólica más grande que el Perú va a tener en ese momento, ¿no? Inclusive va a permitir la reducción de emisiones, ¿no? Aproximadamente 260.000 toneladas de CO2 por año, ¿no?
El proyecto es una inversión de la empresa Engie Energía Perú, ¿no? De aproximadamente 300 millones. Actualmente estamos aproximadamente un 53% de avance del proyecto y debe entrar en operación comercial a mediados del próximo año, ¿no? Este proyecto incluye además la conexión al sistema eléctrico nacional con una línea de transmisión de 60 kilómetros, ¿no? Estupendo, estupendo. Queríamos mostrarlo porque no hemos visto en televisión nacional estas imágenes y nos parecía pertinente y que bueno, porque estamos entonces caminando, ya no es solo teoría, ¿no? Estamos hablando de que vamos caminando hacia la red de manera definitiva. Y Engie, bueno, es un puntal, sin lugar a dudas. Y mira, Oscar, yo creo que la construcción de Punta Lomitas, además, creo que marca un hito importante en el desarrollo de las energías renovables en Perú, porque es el primer proyecto renovable que se basa en un acuerdo privado, ¿no? En un contrato de suministro eléctrico que va a ser Engie Energía Perú a Anglo American para el proyecto Quellaveco, ¿no? En el sur del país. Entonces, como tal, no tiene ningún subsidio ni ninguna compensación del consumidor final, que lo han tenido, digamos, la primera generación de proyectos que se han venido instalando. Entonces, ya esto marca una nueva tendencia de esa forma de desarrollo, ¿no? Con lo cual ya sueltan las muletas y empiezan a caminar solos. Exacto, ¿no? Y eso demuestra de cuán competitivos son ahora. Y sostenibles el negocio. Sí, exactamente. Porque al final, Daniel, hablamos de negocios, ¿no es cierto? Eso tiene que ser sostenible. Sí, sostenible. Económicamente. Sostenible y además, yo te digo, mira, el Perú, Oscar, tiene una matriz eléctrica bastante sostenible y de calidad, ¿ya? Cuando uno lo compara inclusive con Chile o con la media del mundo, obviamente el abastecer el mercado eléctrico con gas natural, que de los combustibles fósiles es el que menos emisiones genera, energías renovables y centrales hidroeléctricas, entonces lo único que le proporciona es que no solamente tenga calidad ambiental, sino también confiabilidad de suministro y economía, ¿no? Que es los tres pilares que siempre se buscan en el desarrollo de una estrategia energética para un país, ¿no? Ahora, nosotros ya te invitamos antes, hicimos una introducción un poco al tema del hidrógeno, que me parece súper importante en el Perú, y queríamos repasar, porque estamos comprometidos, y te lo dije al aire, con este tema, y queremos seguir difundiéndolo. Tenemos algunas láminas que nos pueden acompañar rápidamente para ir explicando a los amigos televidentes. La primera habla de los compromisos del Perú. ¿Por qué es tan importante caminar hacia, no solo a las renovables, sino en específico hacia el hidrógeno verde? Mira, Oscar, tú has visto los compromisos que se han adoptado, por ejemplo, en la última reunión, ¿no? por partes de reducción de emisiones a nivel mundial, y el Perú, como todos los países, han ratificado sus compromisos de reducción de emisiones e inclusive de ser países carbono neutral, ¿no? Digamos, hacia la década entre el 2040 y 2050, ojalá, ¿no? Pero para esto el compromiso específico ha sido reducir hasta en un 40% el nivel de emisiones al 2030. ¿Ya? Y esto significa estar aproximadamente por los 209.000 millones de toneladas equivalentes, ¿no? Y si se obtienen, si se dan las condiciones favorables, inclusive podríamos estar en un límite de 179 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbón, ¿no? Entonces, para lograr esto, el Perú, como otros países, han tomado una serie de acciones, ya que son las que se conocen como las famosas NDCs, ¿ya? Pero entre estas acciones no está todavía incluido el hidrógeno verde. Entonces, hoy mismo se está trabajando, ¿no? Pero entiendo que en enero de este año hay un decreto supremo del MINEM que ya empieza a mencionar el hidrógeno verde. Exactamente. Es un buen salto. Eso es un buen punto de partida, digamos. Pero que además va a permitir que justamente ahora ya se incluya como parte de las NDCs al hidrógeno verde, ¿no? Y la verdad es por el beneficio que va a traer en unir pues, los sectores energéticos con muchos sectores, ¿no? No solamente en la primera oportunidad hablamos del sector de minería, donde se pueden generar importantes reducciones, y además tú ya has mencionado algo muy importante, ¿no? O sea, la contribución del sector minero a la propia descarbonización, ¿no? Porque el cobre obviamente se utiliza en movilidad eléctrica, se utiliza en los aeros que nosotros estamos construyendo, hay mucho cobre. Exacto. En los paneles solares hay cobre, ¿no? Entonces, esa contribución y eso genera el círculo virtuoso, digamos, ¿no? Ahora, pero la Asociación Peruana de Hidrógeno que tú presides ha tenido avances. ¿Cuáles son esos avances en pocas palabras? Mira, hasta hace poco de un año, H2 Perú se crea en febrero del año pasado, ¿ya? Y hasta antes de eso se hablaba muy poco de hidrógeno verde, la verdad se hablaba casi nada, ¿no? Entonces,
En este año hemos hecho un trabajo de concientizar a todo el sector y a la población en general, porque hemos hecho mucho desarrollo de capacitaciones, ¿no?, para hablar del hidrógeno verde, y hoy ya se habla del hidrógeno verde, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho de manera concreta, además de generar este ecosistema del hidrógeno, ¿no? Hemos hecho un primer estudio para indagar el potencial que tiene el Perú de producir hidrógeno verde. ¿A qué precio podría producir y con cuánta energía renovable se podría involucrar? Entonces, por ejemplo, los números que nos demuestran es que podemos desarrollar 3 hubs de desarrollo de hidrógeno donde se concentre la producción de hidrógeno y el consumo de hidrógeno en el norte, en el centro y en el sur del país, aprovechando justamente dónde están pues los mejores potencial y dónde se puede tener una sustitución de los combustibles que generan muchas emisiones, ¿no? Y aquí estamos hablando particularmente del diésel y los primeros usos también en sustituir el hidrógeno gris que hoy se produce a partir de combustibles fósiles por hidrógeno verde. Entonces, ese estudio lo que nos demuestra es que podemos llegar, por ejemplo, inclusive hasta tener cerca de más de 20 gigavatios de generación renovable destinada a la producción de hidrógeno verde. ¿Ya? Y para que tengas una idea, el consumo hoy día de energía del Perú es de 7 gigavatios. Estamos hablando de 23 al 2050 de nueva demanda solamente de producción de hidrógeno verde para reemplazar el transporte, para el transporte pesado sobre todo y el transporte en grandes distancias, ¿no? Y inclusive hablar de integrar otros sectores como es la acería, la minería, la producción de cemento. O sea, hay capacidad de generar el hidrógeno verde, pero de manera competitiva, que es lo importante. Y no solamente para abastecer el mercado interno, sino sobre todo para exportar. Porque muchos países en el mundo también tienen estos compromisos de transitar hacia una economía de carbono neutral, pero no tienen los recursos que el Perú tiene. De hecho, el ejemplo que se tiene ahora con Punta Lomitas va a ser una de las centrales eólicas, quizás con el mayor factor de planta a nivel mundial. ¿Ya? Esto demuestra que el nivel de viento y el nivel de sol que tenemos en varias partes del Perú es mejor que el que uno ve inclusive a nivel del latinoamericano y a nivel del mundo. Ahora, todo esto se refleja en la última lámina, señor director, donde están las empresas que ahora conforman la Asociación Peruana de Hidrógeno. O sea que sigue creciendo, o sea, el número de empresas, además importantes, que se van sumando. Y tú puedes ver en estas láminas, o todos pueden ver, digamos, que hemos integrado realmente a toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción del hidrógeno hasta el consumo. Entonces hay empresas que van a consumir hidrógeno, hay empresas que van a transportar el hidrógeno, hay empresas que van a almacenar el hidrógeno, hay empresas que van a producir virtuoso tecnología, que se va cerrando, por ejemplo, los electrolizadores, ¿no?, que son parte fundamental para la producción de hidrógeno, y también los productores de energía verde, ¿no?, que son las empresas de generación. Entonces, dentro de las últimas empresas que se han sumado, ahorita somos cerca de 55 asociados entre empresas y expertos de hidrógeno que forman parte de H2 Perú, pero por ejemplo las últimas empresas que se han sumado en estos 2 últimos meses tenemos a Sauder Perú, ¿no? Obviamente que va a ser muy importante para su contribución y conocimiento sobre todo, ¿no? Porque la idea es que podamos ver las diferentes aplicaciones que tienen estas empresas del uso potencial del hidrógeno verde, ¿no? Tenemos Linde, por ejemplo, Red de Energía, que ahora es parte del grupo Ecopetrol de Colombia, donde también están trabajando con hidrógeno verde. Y entre otras compañías, Ignis, por ejemplo, también se ha sumado, ¿no? Entonces, tenemos y cada mes se van sumando más asociados porque obviamente hay mucho que trabajar, ¿no? Y una cosa interesante que hemos visto esta semana, por ejemplo, una publicación internacional muestra que en el top 10 de los productores de hidrógeno está pues Chile en segundo lugar y Colombia en cuarto lugar, y no está Perú. Entonces uno dice, ¿por qué no está Perú? Mira, y uno de los trabajos fuertes que hemos hecho nosotros es proponer una hoja de ruta al Estado peruano, ¿no? Le hemos presentado al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, le hemos presentado al Congreso de la República, hemos elaborado una propuesta de ley completa para desarrollar la estrategia del hidrógeno y para generar los incentivos para el desarrollo de esta nueva industria. Todo eso lo hemos alcanzado hace 3 meses. ¿Ya? Y ojalá eso se publique prontamente para que nos reconozcan de manera formal que el Perú está dando avances muy grandes en términos de... Hay que seguir en la brega, y de hecho este programa se compromete definitivamente con la Asociación
peruana de Perú. hidrógeno para apoyar esta labor de concientización, de difusión, porque nos parece fundamental para el futuro del Perú y además el presente inmediato. Muchas gracias, Daniel. Felicitaciones. No, gracias a Hay ti que por la insistir, invitación, porque por claro, supuesto. cuando tú hablas con el Estado, ¿con cuál Estado? ¿Con cuál gobierno? Dios mío, ¿con qué ministro? Pero bueno, no, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir, no hay que exactamente, parar. ¿no? Porque ya en este año han corrido bastante ustedes. Ese es el compromiso de H2, pero acuerdo. vamos a seguir hasta el De final. acuerdo. Quédate con Gracias. nosotros, por favor. Permíteme irnos a la segunda, invitar a los amigos para irnos a la segunda pausa del programa, la segunda y última. Y obviamente tenemos un volver al futuro con un dato súper interesante. Algunos han visto posiblemente esta serie buenísima de Netflix que es Black Mirror, donde en uno de los capítulos unas abejas robóticas son utilizadas para, digamos, para obviamente polinizar, etc. Bueno, al final termina en una película de terror en realidad, pero esto que parece ciencia ficción cada vez más se acerca a la realidad. Algo de eso nos cuenta Volver al Futuro, sobre lo que estamos viendo ya. Los agricultores podrán utilizar insectos robóticos para polinizar los cultivos. Bueno, después de este dato nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más en la última parte del programa. Bien, entramos al último bloque del programa. Siempre se va volando el tiempo en el programa porque yo creo que los invitados lo hacen entretenido. Está con nosotros Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam, analista, sociólogo, experto en temas políticos y comunicacionales, a quien hemos invitado esta noche para analizar la coyuntura difícil de la conflictividad social. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Oscar. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. ¿Es posible bajar la conflictividad social en medio de un desmadre político como el que estamos viviendo? Es muy complejo porque además a mayor desgobierno, mayor conflictividad. Pero lo que debemos hacer es entender qué es lo que genera ese desgobierno para poder atacar la conflictividad. Y ahí tenemos que reconocer 3 elementos claves. Uno primero y el más importante es la precariedad gubernamental de Castillo. Y por favor, hay algo que tienen que entender nuestras clases empresariales y las clases políticas. Castillo es la fase terminal de una crisis política y una crisis de Estado que estamos padeciendo. No es el causante, él no lo originó. Exacto. Él es la fase terminal, el último, ¿no? La agonía final antes de lo que vendrá después. Exacto. No es que muere y desaparece Castillo y vendrá la felicidad, no. Viene una cosa que se transformará, o sea, aceptémoslo. Va a venir otra cosa que tenemos que construir. Y que no es solo en el Perú. Y lo ocurre en hablamos el mucho. mundo. Además, Exacto. quiero decirle a los amigos televidentes que desde hace ya año y medio, 2 años, con José González y con Juan Carlos Ruiz, tenemos el podcast de Cara y Sello, que ustedes pueden escuchar en Spotify todas las semanas. Y allí decimos que esto es un fenómeno mundial, luego latinoamericano y luego peruano. O sea, es. los que dicen que Castillo es, no, el terror, no Es el están cuco, es el leyendo, cuco. no están viendo el bosque, sino solo el árbol. El Pero- segundo elemento clave es entender el proceso de desborde regional o descentralización forzada que ocurre en el país. El modelo centralista colapsó y no es que se va a reconstruir, colapsó y está empezando a sufrir un desborde regional. Las regiones están copando, han tomado el gobierno central y están copándolo por completo. Este proceso, ¿no es cierto?, es violento, es forzado, es agresivo y para muchos no nos gusta, pues, pero es parte del proceso. Y quienes queremos manejar el tema de conflictos, tenemos que cambiar un chip. Si queremos realmente manejar el tema minero, por ejemplo, en el tema de conflicto, tenemos que dejar de ver el conflicto como mesas de diálogo, de luchas contra la pobreza, y empezar a verlos como lo que es, mesas de trabajo para la generación y distribución de la riqueza. En otro, digamos, usando otro ejemplo, dejar de estar en la esquina del cuadrilátero recibiendo los golpes y pasar al centro. Y a negociar. Y a negociar. Y a negociar abiertamente. Exacto. Las comunidades no son estorbos para el negocio. Exacto. Son potenciales socios. Exacto, Son exacto. tus socios. Yo siempre pongo el ejemplo. Si tú vives junto al Lima, al golf, y de pronto descubren ahí una mina de oro, y de pronto el Estado viene y decide estatizarla, agarrar y decir, señores, lo siento, pero vamos a explotarla porque tenemos una buena oferta. ¿Qué harían los vecinos de San Isidro? ¿Qué harían si le piensan a poner una pista y pasan 100 camiones para transportar el mineral? ¿Qué harían? ¿Se quedarían tranquilos y le decían, no, ya, primero es el mineral? No, pues generarían un conflicto social. Y ese conflicto social necesita ser administrado por expertos. Y tú, Oscar, que venimos trabajando esto desde hace muchos años,
Los expertos son terceros que saben negociar, que son una especie de, vamos a llamar, terapistas sociales o terapistas de negocio, que no son ni la empresa minera, que son ni el Estado, ni la comunidad, son terceros facilitadores. Que facilitan, exactamente. Exactamente. Y que no están comprometidos subjetivamente. Además, con, algo que siempre con las conversamos partes. tú y yo, y lo conversamos también con las empresas. Cuando una empresa, un empresario minero, petrolero, energético, llega a la comunidad o a estas mesas, la gente ve un cajero automático, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Una billetera. Cuando llegan los expertos en negociación, no hay posibilidad de que los vean con cara de dinero, de $1, ¿no es cierto? Entonces, eso es una ventaja si es que a eso le agregas experiencia, no solamente teórica, sino sobre todo práctica, se puede ayudar. O sea, ¿tú crees que este es el momento en que las empresas, por ejemplo, como las Bambas y demás, tienen que llamar a expertos? Es como atacar un incendio, ¿no es cierto? No basta con tu... Y no es un manejo de comunicación, es un manejo de gestión social. Eso. Esa expertise... esta es la razón también por la cual hay que empezar a incluir que los futuros proyectos o los actuales no podemos seguir incluyendo en el estudio de impacto ambiental el estudio de impacto social como si fuese un ítem pequeño. El estudio de impacto social es tanto más importante que el estudio de impacto ambiental y lo tiene que hacer un equipo de expertos. Ese equipo de expertos no son comunicadores que hacen talleres informativos o divulgación a la comunidad y ya con eso basta, o hacen una audiencia. No. O que te hacen caminar sobre brasas calientes. Sí. No, y emocionan a la Vamos, gente. coach. No, es mucho más que eso. Claro. Es hacer perspectiva social, es anticiparse a lo que las comunidades o los intereses que van a generar. Si hay desarrollo y hay incremento de niveles salariales, si hay mejoras de niveles educativos, si hay mejoras de niveles de salud, no puede haber diferencias sociales entre los que trabajan en la actividad minera y el resto de la comunidad. Ese desarrollo se tiene que dar a la par, porque si no, esa diferencia social genera justamente un conflicto. O genera una diferencia. Eso se prospecta, eso se ve en el futuro, se planifica y todo eso se ajusta con programas, con alianzas público-privadas, con un nuevo modelo de gestión de la minería que no es pues el tradicional. No es el que ven los viejos mineros donde dicen, no, las comunidades no entienden el desarrollo. No, es otro chip. Es otro chip porque además, como bien dice nuestro amigo José González, el que acabo de ver hace un rato, las etapas pospandémicas siempre generan reseteos económicos y sociales. Estamos en un reseteo social y económico, no solo, como dices tú, a nivel de Perú, sino a nivel latinoamericano, a nivel social, mundial. Aceptémoslo. Si no aceptamos eso, no partimos de una nueva realidad, difícilmente vamos a poder montarnos en esa realidad y transformarla o ser parte de esa transformación. Totalmente de acuerdo. Juan Carlos, muchas gracias. Clarísimo el mensaje. Muchas gracias. Quédate conmigo para despedir el programa, agradeciéndote, por supuesto, tu presencia. Nos vamos con una frase de Picasso. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Hay que trabajar. Los peruanos somos trabajadores, por supuesto que sí. Así es que venga la inspiración, pero con mucho trabajo. Juan Carlos, muchas gracias. Clarísimo el mensaje, clarísimo y directo. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Los invito a acompañarnos también la próxima semana a las 7 de la noche en esta su casa ATV+, en este su programa Tierra Adentro. Recuerden, 7 de la noche es la cita. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.